acompañarnos en este día tan especial, una nueva conmemoración de lo que significó la tragedia del lago Yanquihue hace 94 años. Pareciera mucho tiempo y pareciera que quedan en el olvido, pero todavía hay personas, familiares, amigos y personas que mantienen viva en su memoria el hecho, pero además a esas personas que fallecieron ese día. Hoy la conmemoración va a ser diferente. Anteriormente casi todas se celebraban o se conmemoraban allí. El acto principal se hacía frente al monolito de la Costanera. Sin embargo, en esta oportunidad, gracias a las gestiones de Alejandro Guzmán, que es el coordinador de esta actividad y el que se ha preocupado por mantener en la memoria de muchos de nosotros este acontecimiento, y gracias también a los propietarios del catamarán Guales 2, que hoy día la conmemoración va a ser justamente en esta embarcación. Pero además le da una connotación de mayor importancia, porque hacer el recorrido prácticamente que hicieron los músicos es como ponernos en la piel de cada uno de ellos lo que pasó ese día, vivir esa experiencia de alguna otra manera, tener más cerca y conocer la realidad de lo que es el lago Yanquihue. El lago Yanquihue, que para muchos es una belleza natural, pero que tiene muchos enigmas, muchos secretos, yo diría muchas cosas que todavía faltan por contar. Hay historias maravillosas, historias enigmáticas sobre lo que es la navegación en este lago. Para hoy tenemos un programa bien preparado, bien nutrido, para conmemorar entonces estos 94 años. Vamos a hacer un primer recorrido hacia la costanera Puerto Octay, después vamos a hacer el recorrido hacia la península de Centinela, que es donde está el lugar de donde salieron los músicos en su segunda instancia, porque ellos llegaron evidentemente a Puerto Octay, de ahí fueron trasladados a Centinela, porque en esa época no había carretera, no había paso por vía terrestre. Entonces todo se hacía a través de las embarcaciones. Y vamos a llegar allí justamente frente al Hotel Centinela, al muelle, y de ahí volvemos a este lugar. Así que durante esta travesía el día de hoy vamos a ir ejecutando este programa que tenemos. Damos la bienvenida a algunas de las personalidades presentes, especialmente, por supuesto, al coordinador de la actividad, don Alejandro Guzmán, a la ex alcaldesa Carmen Ortiz, que ha sido una de las personas que ha mantenido también el apoyo constante a esta actividad, y por supuesto don Eduardo Vidal, nuestro director encargado de la Biblioteca Pública de Puerto Octay, así como a los familiares de los fallecidos. Tenemos por lo menos 5 confirmados que son familiares de Enrique Bastida, uno de los fallecidos en la tragedia. Así que con esto vamos a hacer un primer preámbulo, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es Puerto Octay, su historia, de alguna otra manera datos que probablemente ustedes no conozcan todavía porque no viven acá y no conocen mucho de la historia todavía. La vamos a compartir con don Eduardo Vidal, que es, yo diría que la persona con mayor formación, con mayor información, con mayores datos de lo que ha sido la comuna desde que nació hasta la actualidad. Así que voy a dejar en el derecho de palabra a don Eduardo para ir conversando entre él y yo datos de esta comuna que son bien interesantes y que yo sé que ustedes los va a enamorar más de lo que es Puerto Octay desde el punto de vista histórico y por supuesto de lo que hoy significa como un espacio geográfico que llama mucho al turismo y por supuesto se está potenciando con iniciativas como este catamarán. Así que
le dejo la palabra a don Eduardo Vidal. Sí, van a salir con nosotros, que consiguió una salida, pero tranquilo, todo sigue bien. Súper bien acompañado. Muy buenos días, saludamos a nuestros invitados especiales, a Carmen, Alejandro, Walter. Tal como contaba nuestro colega Walter, hoy es un momento histórico. Cada año, el 28 de febrero, se conmemora esta tragedia que enlutó al sur de Chile el 28 de febrero de 1931. Y precisamente también estamos en este lugar que fue escenario del posicionamiento de los inmigrantes alemanes que por allá por la segunda mitad del siglo XIX llegaron hasta esta zona, ¿no es cierto?, motivados por lo que fue todo este proceso de colonización alemana del sur de Chile. El primero que investigó toda esta parte fue don Bernardo Filippi, por allá por 1842. En el verano de 1842, él, después de haber explorado el sur de Chile, recomendaba que esta zona fuera colonizada por inmigrantes extranjeros, en este caso inmigrantes alemanes. Y tengo que aclarar que en ese tiempo todavía no existía Alemania, posteriormente, ¿no es cierto?, se formó, pero estaban los estados germánicos, que era la antesala de lo que posteriormente fue Alemania. Entonces, se recomendó toda esta zona, ¿no es cierto?, para poder ser colonizada. ¿Qué pasó? Se empezó a andar, se encomienda a don Bernardo Filippi que viaje a Alemania, voy a hablar de Alemania saliendo ya en la explicación anterior, para traer a 200 colonos que deseen establecerse acá en el sur de Chile. Y dentro de las características que tenían, o los requisitos, era que tenían que ser católicos. En ese tiempo, la zona, la región, se enfrentaban conflictos religiosos entre lo que eran los luteranos, los católicos. Eso creó también un ambiente que no fue el más adecuado, hasta que posteriormente se dejó en libertad de acción para que todo aquel que quisiese venir y establecerse a partir de este movimiento de colonización pudiera hacer. Filippi estuvo desde 1845, que fue la ley de tierra de colonización, hasta 1852 aproximadamente. No, del 48 al 51, eso es. Y hacia el año 1850 comienzan a llegar los primeros colonos a la ciudad de Valdivia. Y de ahí posteriormente le entregaron las tierras que correspondían a los llanos de la Unión, los llanos de Osorno. Y en noviembre de 1852 llegaron también familias que quedaban a la espera, porque ya todos los colonos se estaban preparando, que llegaron a lo que hoy día es Puerto Montt, en ese tiempo era. Había familias en Osorno que estaban a la espera de que les asignaran sus tierras. Las tierras ya no habían, no quedaban más espacio que incorporar, y es así como en el verano de 1851, don Vicente Pérez Rosales, en una expedición que contaba con la presencia de un indígena que se conocía como Práctico, que significaba ser gran conocedor de la zona, Juan Currieco, más conocido como Juan, explora esta bahía de Puerto Montt. Y en su libro, El recuerdo del pasado, en el capítulo que tiene que ver con Agua y Enquihue, Pérez Rosales grafica cómo de esas islitas que más ratito vamos a pasar por allá, él se alimentaron de aves acuáticas. Un dato que lo señala textualmente. Bueno, en ese tiempo, posteriormente a la exploración, se le da la orden a Pichijuán que queme todo este espacio. O sea, toda esta parte norte
fue sometido a un incendio que se conoce como el incendio de la selva de Chanchán, donde toda esta zona, la parte norte, ardió por 3 meses con columna de humo que era visible desde Valdivia, desde Chiloé, y que finalmente permitió poder despejar grandes extensiones de tierra para que se sigan estableciendo las familias de colonos en la zona. Eso trae consigo que las familias que estaban en ese momento en Osorno, a la espera de que se les asignen sus tierras, llegaron a Playa Maitén y aceptaron establecerse ahí. Esos fueron los primeros colonos que llegaron en la nueva colonia de Yanquihue en marzo del año 1852. Y un año después, en el verano de 1853, estas familias que habían llegado en noviembre de 1852 son trasladadas en una palandra, que era una especie de chalupón chilote a vela, hacia las playas del sector de Playa Maitén. Y ahí comienza nuestra historia comunal. Ahí comienza también una historia que nos lleva más de 100 años de haber sido el principal puerto lacustre, Puerto Octay por el norte y Puerto Varas por el sur. Estos grandes vapores, estas grandes embarcaciones que surcaron el lago Yanquihue y que estamos llenos de historia, y que gracias a la investigación muy acuciosa de un investigador regional que tuvimos, don Emilio Helwinkler, y sus publicaciones sobre la colonización alemana, nosotros podemos transmitir, compartir con ustedes lo que ha sido parte de nuestra historia. Ya llegará el momento de relatarles lo que fue la tragedia del lago Yanquihue. Walter, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que estamos en condiciones ya de iniciar el recorrido. Muchas gracias. De acuerdo, pero no quiero que se despida, porque quiero que tengamos una tertulia un poquito más intensa. ¿En qué sentido? Porque sobre el proceso de colonización se ha hablado mucho y se ha dicho muchas cosas y otras que no se han dicho. Por ejemplo, los que llegaron eran alemanes, es una interrogante que siempre ha habido, ¿no? Evidentemente ya ha quedado demostrado que no eran alemanes porque no existía Alemania en el 1852 cuando ellos llegan. Existía una comunidad de países germánicos que algunos de ellos, no todos, posteriormente formaron parte de lo que se conformó como Alemania. Pero además de eso, otros datos interesantes. El gobierno el presidente de la época, Manuel Bulnes, si más no recuerdo el presidente, él envió a Bernardo Fili a vender prácticamente el proceso de colonización a Europa, a decirle a la gente que estaba allá que podía venir, que aquí le iban entregar tierras, le iban a dar ayudas económicas, incluso materiales, maquinaria, etc. Bernardo Fili en algunos momentos flanqueó, incluso después fue también Vicente Pérez Rosales a hacer el mismo trabajo. Y recientemente recibimos en la biblioteca a un personaje que tiene 103 años, un personaje que vive en Purranque, un personaje que todavía evidentemente mantiene una memoria muy lúcida, y nos contaba que su bisabuelo estudió con Vicente Pérez Rosales y que le contaba a Vicente Pérez Rosales que había sido difícil captar migrantes para traerlos acá, pero además también le contaba que ellos iban a las universidades, a las ciudades, diciendo, mira, vayan a Chile, y no conseguían a nadie, y el presidente le dio una nueva orden y le dijo, pero no vayan a las zonas donde la gente esté bien, vayan donde la gente esté pasando necesidad. Y se fueron hacia los campos, hacia las zonas rurales donde la gente estaba pasando hambre. La situación económica era muy difícil por distintas circunstancias, ya lo hemos señalado. Habían plagas que habían acabado con los cultivos, habían algunas guerras, había persecución religiosa, persecución política, había muchos elementos allí que incidieron para que esa gente saliera. Y allí fue donde captaron mayor cantidad de gente. Es decir, que evidentemente sí vinieron gente pudiente, gente con recursos, pero también vino gente con mucha falta de recursos.
Así que son datos que son importantes anexar a lo que es la narrativa de la historia de este proceso de colonización, y que después que ellos llegaron, por supuesto, las vicisitudes que se presentaron, cómo ellos tuvieron que armar sus casas prácticamente debajo de las quilas. Hay una población aquí que se llama Quilanto, que está justamente aquí al lado de Puerto Octay, camino hacia Frutillar, y Quilanto viene de Quila, casualmente, el origen del nombre de Quilanto. Era porque esa zona estaba plagada de quila. Y muchos dicen que ellos llegaron y tuvieron que meterse bajo las quilas, porque ellos llegaron en el mes de marzo. Y eso les significó mucho sacrificio, mientras que ellos levantaban sus casas y podían de alguna otra manera establecerse. Así que bueno, yo los voy a invitar. Esta lluvia evidentemente nos pudiera afectar. No sé si bajamos para que los que están acá, bajamos y continuamos allá el proceso mientras que ya inicia el salto. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Cómo no? Bien, señores pasajeros, muy buenos días a todos, familiares, ¿verdad? De aquellas personas que en aquel momento de 1931 entregaron su vida acá en este lago, ¿verdad? Nosotros con Catherine y pareja somos las personas encargadas de la embarcación, para que también nos ubiquen, y hemos querido obviamente participar de esta actividad, acompañarlos también ya para que de alguna u otra manera revivir esta ruta. A 94 años nosotros tampoco pensábamos que íbamos a estar acá hoy en día tratando de hacer de alguna u otra manera un aporte y invitarlos a que disfruten este recorrido. ¿Cómo lo vamos a realizar, amigos? Vamos a iniciar nuestra navegación, vamos a ir de donde iniciaron justamente en aquella época con el vapor, Costanera, ya de donde iniciaron los barquitos, y de ahí vamos a tocar las 3 bocinas de retroceso. Vamos a iniciar ruta directa hacia el muelle, vamos a tratar de visualizar el hotel, y luego ya vamos a regresar punto de naufragio, ya, y obviamente ahí se termina la actividad, ¿cierto? Que hay preparativos de don Alejandro, y luego ya regresamos acá mismo. ¿Qué le vamos a comentar? Que ustedes obviamente, si tienen frío, pueden volver a bajar al primer piso, sector cabina. Mucho cuidadito con la escalera, por favor, ya, siempre con mucha calma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar el inicio a la navegación, ¿de acuerdo? Quiero dar la bienvenida a las autoridades municipales, la alcaldesa que llegó, alcaldesa, para que la gente la conozca, María Elena Ojeda Betancourt, con su asistente, jefe de gabinete, Marina Villarreal, y el asistente en el área de comunicación. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos también en esta actividad. Yo no sabía que eran los familiares El vecino. no, sí, el vecino de mi hijo, inclusive. Así que bueno, los invitamos, no sé si quieren permanecer acá o bajamos y continuamos el proceso allá. Por el tema, parece que esto va a pasar muy rápido. Sí, ya pasó. Sí, ya prácticamente pasó. Ya pasó. Así que bueno, por primera vez van viviendo lo que es la magia del sur. Sí, por eso hay un video en YouTube. Dale, no sé si hablas con ¿recuerdas? No me acuerdo, pero Vamos a buscarle después.
Aquí estamos entrando a la bahía. Este era el recorrido que hacían los vapores, por supuesto, a traer mercadería, traer personas que transportaban desde los otros puertos o muelles que habían en toda la cuenca del lago, principalmente de Puerto Varas hacia Puerto Octay, Frutillar hacia Puerto Octay también eran trasladados, y por supuesto de aquí hacia allá. Todo el que venía del norte tenía que sí o sí pasar por Puerto Octay porque no había otra vía posible. Entonces aquí algunas veces se hospedaba porque por supuesto los vapores tenían su horario, muchas veces llegaban, ya no había zarpe, ya no había salida, y por lo tanto tenían que hospedarse en Puerto Octay y salir al otro día en las embarcaciones que iban saliendo. Las embarcaciones son distintas, don Eduardo maneja muy bien el tema de todas esas embarcaciones, pero las más conocidas, por ejemplo, el vapor Chile, el Santa Rosa, el Cóndor, son vapores que funcionaron por muchos años en este lago. Hay una foto histórica, o varias fotos, pero hay una que me llamó mucho la atención, que es ver la casa que está arriba, por supuesto, la casa Barrientos, y debajo, allí donde está este muelle, estaba la casa donde era como una especie de depósito, donde se dejaba la mercadería que se traía guardada, se depositaba allí para después ser trasladada. Esa foto es una foto histórica que todavía está en las redes sociales, así que ya, entonces aquí vamos a hacer 3 toques de Por supuesto hay que mencionar que esta entrada era mucho más grande, llegaba justamente hasta la Casa Werner. Con los años el arrastre de sedimento, esto se ha ido llenando de sedimento, se ha ido tapando, pero además con el terremoto también del 60 dice que varió mucho la condición y la forma, producto de ese movimiento telúrico que dicen que es el mayor que ha ocurrido en el planeta Tierra. Así que es parte de la morfología, de los cambios morfológicos que han ocurrido en la zona, justamente acá en la bahía. Lo que están apreciando allí son los galpones de la empresa ANASAP. Para esa época, hoy en día pertenecen a un privado, y allí hay desarrollo de algunos emprendimientos, de algunas, por ejemplo, fábrica de botes. Hay algunas cosas que están funcionando hoy en día y otros galpones que se están recuperando para darles otras funciones. El origen del nombre de Puerto Octay es también un enigma. Por ejemplo, conocemos 3 orígenes o 3 hipótesis del origen. Uno dice que viene del vocablo indígena que significa, o sea, Octay, que significa puerto del costado norte. Otros dicen que viene del apellido de un cacique indígena de la zona muy reconocido, de apellido Octay, y el alemán o el inmigrante en su pronunciación no decía Octay sino Octay. Y el tercero dice de la existencia de un almacén, de un negocio grande que existió en los primeros tiempos después de fundado Puerto Octay, que perteneció a uno de los que llegó, que se llamó Cristino Osh. Y ese Cristino Osh, bueno, tenía ese negocio que era un negocio muy surtido, y la gente cuando consultaba o preguntaba dónde podía comprar X cosas, le decían dónde Osh hay. Y ese Osh hay se generó con el tiempo en Octay. Y puerto, evidentemente, porque fue puerto por casi 100 años. El puerto
muere ya aproximadamente a mitad de 1950, del 55 al 57, muere su actividad y la razón fundamental es la entrada en funcionamiento del ferrocarril, porque ya el ferrocarril vino a sustituir a los vapores. La mercadería que se podía llevar a través del ferrocarril era mayor cantidad, los costos eran menores y el traslado era más rápido. Y esos tres elementos mataron la vida del puerto como tal. Incluso se dice que el ferrocarril iba a pasar por Puerto Octay, uno de los datos que tenemos, pero que debido una hipótesis es que debido a esa formación montañosa que estamos viendo ahí, que es justamente la que hay que subir para pasar hacia Frutillar, evitó que pasara el ferrocarril por acá porque había que romper la montaña para poder pasar el trazado de los viejos. Entonces eso, según carecía el proyecto y fue una de las razones por las cuales no pasó el ferrocarril por acá. Otra razón dice que los agricultores de la zona se oponían a que sus campos fuesen divididos, porque claro, evidentemente por donde iba a pasar la vía, los campos de las personas, los propietarios iban a ser divididos. Y también escuchamos una tercera razón que señala que Puerto Octay no tenía representantes políticos de peso a nivel nacional, y eso no dejó que el proyecto avanzara en Puerto Octay, pero que sí hay indicios, vestigios incluso, de que se hizo un primer trazado de la vía por la zona para que pasara el ferrocarril por acá. Terminó pasando entonces por Curranque, por ejemplo, Frutillar, Yanquihue y Puerto Vara. Así que bueno, eso es parte también de lo que es la historia de Puerto Octay. Pero eso le da un matiz de mucho interés hoy en día. Anteriormente la gente lo veía de manera diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué ocurrió debido a que no pasó el ferrocarril por aquí? Las ciudades o los pueblos por donde pasó el ferrocarril se modernizaron, cambiaron incluso su arquitectura, tumbaron las casas patrimoniales, construyeron edificios mucho más modernos. Eso le pasó a Puerto Vara, a Frutillar. Pero en el caso de Puerto Octay no ocurrió eso. Entonces Puerto Octay quedó como estancado en el tiempo, y eso nos lo dicen los turistas cuando vienen a Puerto Octay. Nos dicen qué cosa tan maravillosa ver un pueblo casi en las mismas condiciones del siglo XIX. Por supuesto, las casas grandes se van deteriorando, han sufrido procesos de recuperación en algunos momentos, pero son costosos para la familia. Hoy en día hay una agrupación que se llama Centro Urbano Zona Típica, que está retomando la posibilidad de buscar formas para que los propietarios puedan recuperar sus casas y mantenerlas en el tiempo. Así que eso le da también un matiz bien interesante a lo que es Puerto Octay hoy en día. Es decir, usted viene y consigue un pueblo del siglo XIX en pleno siglo XIX. Son parte importante que atrae a conocer a Puerto Octay. Además, otro dato interesante es que Puerto Octay es una comuna muy pequeña desde el punto de vista poblacional, pero muy extensa desde el punto de vista territorial. Puerto Octay, según el censo, todavía no tenemos las cifras del nuevo censo, pero según el censo del 2017, hablaba que tenía 8.900 habitantes. Si usted compara esa cifra con una comuna de Santiago, una comuna de Santiago puede tener 300.000 habitantes. Es una porción muy pequeña que tiene completamente. Pero cuando la comparamos con el tema territorial, nos damos cuenta que tiene una aproximadamente 96 kilómetros cuadrados. Eso entonces nos indica que es una comuna muy extensa, y por lo tanto permite o genera que la gran parte de la población que vive en la costa central. Es decir, el 70% de los habitantes de la costa viven en la zona Lupac,
respecto a los criterios de clasificación, no van a soportar a los países, por ejemplo, la clasificación de un número. En otros países la población urbana es aquella que está sentada en un grupo de 2.500 habitantes y más, y la rural por debajo. Pero además juega lo que son las características económicas que desempeñan los habitantes de la zona. Yo voy a dejar en el servicio palabra a don Eduardo para que le dé algunos datos, por ejemplo, quién nos construyó, un arquitecto muy reconocido, que ha construido edificaciones de mucha importancia en el país, mayoritariamente en la ciudad de Santiago, pero que es muy reconocido y que por supuesto él fue el que construyó, participó en la construcción del hotel en Capiche, y que hoy en día todavía sigue siendo un ícono arquitectónico de nuestra comuna. Gracias, Walter. Bueno, inicialmente el Hotel Centinela fue conocido como La Casona y su año de construcción es 1913. Tuvo el diseño, yo estuve a cargo de comprador de la costa central que demuestran toda la magnitud, digamos, de su obra. Bueno, cuando hagamos el relato de la reseña van a aparecer los nombres, pero era una propiedad privada a cargo de 3 familias aristócratas y algunas ligadas a la política. Y desde 1913 hasta el año 1941 fue propiedad particular. En el 41 comienzan las conversaciones para que la municipalidad pudiese comprar esta propiedad, y después de insistir por varios mecanismos, modalidades de cómo reunir la plata, conseguir algunos préstamos, la solución que se adoptó fue subir los impuestos a la comuna de Puerto Octay para tener los recursos necesarios y poderlos adquirir. Por eso se dice que el Hotel Centinela o la península de Centinela pertenece a todas las familias de Puerto Octay, porque todas, en mayor o menor número, colaboraron, ¿no es cierto?, a través de este pago de lo que hoy día serían las contribuciones por impuesto territorial, para poder adquirir esta propiedad. En el año 42, en el verano de 1942, ya es adquirido oficialmente por la Municipalidad de Puerto Octay con el fin de destinarla a la labor turística y esencialmente a través de un hotel. Un hotel con mucha historia y que a través de diversas concesiones siempre han beneficiado la península. La actual además ha sido motivo para la con comerciales internacionales, la visita más
había una ahí lo pueden visualizar. Bueno, ha continuado la fachada, ¿cierto?, del Hotel Centinela. Precisamente la cara que vemos a continuación, en el segundo piso, con balcón, está la pieza donde se alojaron los príncipes ingleses en 1931. Mientras funcionaba como hotel, esa habitación era conocida como la pieza del rey. Así se comercializaba, con mucho interés, por supuesto, de parte de todos los visitantes por conocerla. Recientemente estuvimos en una actividad con niños de una vecina, Correctoso, que los trajimos allí en un intercambio cultural y logramos ingresar a la habitación donde estuvieron los príncipes. Una habitación súper hermosa, muy amplia y por supuesto que da con esos ventanales hacia acá, hacia la vista de la imagínense en Israel. Algunos datos también de nuestro publicidad, misterio sobre el hotel. Se dice que el hotel tenía una que comunicaba el hotel con la playa. Y dice que a través de ese túnel, por ahí empezaban algunas de sus amigas y entraban por allí para quitar el hotel. También se dice que los príncipes a América en esa visita, se dice que los príncipes en algún momento estuvieron descontrolados por el tema de la fiesta, que el alcohol y el papá los quiso sacar de los trajo hacia América en visita de distintos países, pasando por Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y dicen que otra de las razones por las cuales el rey, el papá de los príncipes, no se acercó, era porque había una persecución contra el que iba a asumir el trono y había la posibilidad de que lo pudieran asesinar. Eso también puso en alerta al rey. Y cuando estaban acá, ya un libro que relata parte de esa historia, cuando estaban acá, aparentemente tuvieron un intento de asesinato y ellos salieron por ese lugar y se escaparon hacia arriba. Son simplemente historias requeridas de la gente que no podemos así concretar la narrativa de historias que se consiguen. Así que bueno, en parte de eso y hay personas que trabajaron allí que sostienen que vieron la ventana de entrada al túnel. Entonces, bueno, ahí para saber si es verdad habría que explorar mucho más. Pero no tenemos la certeza que haya existido. O sea, el hotel sigue siendo hotel, lo único que estuvo en una situación de, creo que fue un embargo, una situación legal, ya salió de esa situación y actualmente creo que va a concesión. La alcaldesa puede informar un poco más. Efectivamente, ahora estamos en el trabajo de licitación. Ya andan los días viendo, ya haciendo visitas. Efectivamente, da pena verlo. Bueno, para el negocio. Quiebra el tiro.
que, bueno, de alguna forma dependiendo, será los fines de semana, o los días domingos, una cosa así. Sí, yo creo que todavía. Ok, señores, miren, ahora sí vamos a ver de dónde partieron los músicos una vez que estuvieron acá. Por supuesto, también se dice que cuando le intentaron rendir los honores a los príncipes estaban indispuestos, uno como que estaba enfermo. De hecho, el príncipe pasó a Puerto Octay a verse en el hospital, se le olvidó la documentación. En el momento que lo fueron a registrar, no tenía documentación, no tenía dinero para pagar la consulta, y tuvieron que reseñarlo como indigente para poder justificar que no tenía cómo pagar. Por ahí nosotros rescatamos esa historia y la colocamos príncipe o indigente. Es el título de esa historia. Son datos simplemente para que también parte de esas historias que le señalamos que tiene Puerto Octay. Pero estamos llegando al muelle. A lo que era. Sí, justamente. Que era el muelle. A lo que era el muelle, exactamente. Aquí tenemos estos restos de madera que quedan allí. Era el muelle de donde zarpaban las embarcaciones que iban, traían turistas, por supuesto, traían a la gente que trabajaba en el hotel, trajeron a los príncipes, allí llegaron a este muelle y trajeron a los músicos. Y de aquí zarparon los músicos hacia Puerto Octay en una embarcación mucho más pequeña, porque ellos llegaron en el vapor Chile. Aquí los desembarcaron y fueron al hotel. Pero cuando ellos quisieron regresar, que ya era tarde en la noche, se dice que el vapor Chile había regresado a Puerto Octay a cargar de leña, pues se le había agotado y se demoró mucho. Entonces los músicos debían retornar a Valdivia. Recuérdense que ellos pertenecían al regimiento Caupolicán de Valdivia, y aquí se embarcaron. En ese momento, en esa travesía es donde ocurre lo que don Eduardo posteriormente, cuando lleguemos justamente a la zona de la tragedia, le va a narrar. Fíjense lo que queda del muelle. Conversábamos ahorita que por supuesto esos son maderas nativas, que eso duran toda la vida. No sabemos qué pasó, si por supuesto el deterioro producto del tiempo terminó con el muelle, o si alguien se llevó la madera, que es una madera que es interminable. Pero eso es lo que queda hoy en día del muelle del Hotel Centinela. Era un muelle muy reconocido, muy importante, que allí llegaron cualquier cantidad de embarcaciones de la zona en esa época, durante muchos años. Así que bueno, de aquí salen los músicos y aquí comienza la travesía de ellos. Estamos hablando que eran 8 de la tarde, casi 9 de la tarde. Se dice que la noche ya estaba muy oscura, que había mucha neblina, y que todo eso incidió o se conjugó para que la tragedia fuese mayor. Así que bueno, comenzamos entonces el recorrido.